Bueno, buenas noches, hermanos. Hoy tenemos la alegría de estar llegando a un proceso hermoso de conocer con Fray Sergio, Fray Sergio Martín, una riqueza para la OFS, todo esto que nos has dado, Sergio, así que muchísimas gracias, un placer. Pero antes vamos a cerrar un poquito en este día especial, hoy 28 de abril. Celebramos al beato Lucesio y a su esposa Bonadona, a quienes se los reconoce como los dos primeros franciscanos seglares, donde Francisco los recibe y los hace parte de esto que hoy llamamos Orden Franciscana Seglar, y en ese momento eran los hermanos terciarios franciscanos. Entonces comenzamos con esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh alto y glorioso Dios, Ilumina ilumina las ilumina las tinieblas de tinieblas nuestro de nuestro corazón, corazón. danos Danos fe fe recta, recta, esperanza esperanza cierta, cierta, caridad caridad perfecta, sentido y sentido y conocimiento, conocimiento, Señor, para que para que cumplamos tu cumpla tu santo y santo y verdadero veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Amén. Bueno, estuvimos rezando durante estos 3 días y hoy cuarto día celebrando a Lucchesi y Bonadonna. También compartimos la historia de algunos santos muy cercanos que han pasado por nuestras vidas por acá, de nuestra orden de acá de Argentina, ¿no? Pero ¿quiénes fueron Lucchesi y Bonadonna? Nos gustaría ahora hacer un breve resumen para entrar en la profundidad de dos personas que por ahí tenemos un poquito olvidadas, ¿eh? ¿Sí? Puede ser que los seglares las tenemos un poquito olvidadas a Lucchesi y Bonadonna. Bien. Lucchesio, bien contemporáneo a Francisco, Lucchesio y Bonadonna, bien contemporáneo a Francisco, era un hombre de familia, ¿sí? Un campesino, y Bonadonna era una hija de familia de ricos, ¿sí? Y bueno, se casan, tienen hijos, allá a fines del siglo XII, ¿no? Principios del siglo XIII. 14, está bien. Y ellos dos se dedican, especialmente él, a la política. Es un gran político, se hace muy fuerte en él este tema de participar en la política. A tal punto que la situación donde vivían se puso complicada y se tuvieron que mudar. Tienen hijos, ¿sí? Y eh, termina haciéndose él un comerciante poderoso. ¿Por qué cuento esto? Porque como a todos, muchos de nosotros nos ha pasado, vivieron una experiencia muy fuerte en su vida que los hizo vivir una situación que los lleva a repensarse en la vida y no se sabe por qué, pero sus hijos fallecen. Sus 4 hijos es lo poco que sabemos, ¿no? No se sabe el por qué, el motivo. Y este hecho les hace repensarse la vida. Y ahí entra la conversión, ¿no? Y el verdadero encuentro con el Señor. Y se hacen de los penitentes, del grupo de los penitentes, donde estaba Francisco, y conocen a Francisco, ahí en el año 1221. Y en este conocer a Francisco, Bonadonna no estaba muy convencida. Dicen que el que estaba convencido verdaderamente de este ir despojándose era él, era Lucchesio, ¿no? Y Bonadonna termina aceptando y después empieza a ver por la providencia cómo se iba dando que eh, acepta finalmente este proceso que estaba haciendo de conversión Lucchesio. Eh, Este asumir a los penitentes los fue llevando a un despojo permanente, ¿no? Francisco los recibe en la orden en el 1221, ¿sí? Y fíjense lo que dice en la historia de ellos, dice, se dedican a la oración intensa, al ayuno, por eso era muy fuerte en ese tiempo el tema para los penitentes, el tema del ayuno,
y se dedican a compartir sus bienes con los más pobres. Y muy lentamente empieza este proceso de despojo, a tal punto que van vendiendo todos sus bienes, y en este momento me surgió un problemita de la batería del celular. Empiezan a despojarse de todos sus bienes. Perdón, Marina, disculpen este momento. Me olvidé que se me iba a acabar la batería. Y en este despojo que ellos van haciendo, venden todo lo que tienen y se compran solamente un terrenito. Y ese terrenito que tienen se dedicaban a la huerta, y una huerta que tenía un pedacito para ellos, para su sustento, y el resto para los más pobres. Un poco la síntesis. Francisco encuentra, porque también hay otra historia que dice que Lucchesio le dice a Francisco: Francisco, yo me voy con vos y Bonadonna se va con Clara. Entonces Francisco le dice: no, no, vamos a ver, a discernir esto que es. Y Francisco vuelve con la respuesta y le dice: el lugar donde Dios quiere que ustedes lo sirvan es acá, en la familia, y junto a los más pobres. Se puede vivir el estilo de vida del Evangelio en la familia y en el lugar donde estás, ¿no? Y ahí nace entonces lo que hoy cumplimos 800 años, ¿no? La Orden Franciscana Seglar. ¿Y cuál es el milagro que, para cerrar esto, que se le atribuye a Lucchesio, ¿no? Por lo cual hoy lo consideramos beato, además de su despojo, de su vida intensa de oración, de esta cercanía y entrega a los más pobres, es que en un momento de una hambruna muy grande, vienen todos a pedirle comida. Y en ese momento entonces repartían pan para todos. Y cuando ya no había más pan, Lucchesio le dice a Bonadonna: trae más. Y ella le dice: no, no hay más. Y Lucchesio le dice: anda a buscar, que hay. Y todo el mundo se fue comiendo el alimento que necesitaba en ese día. Y eso, bueno, es el milagro que se le atribuye a los primeros franciscanos seglares que hoy reconocemos. Fallecen en 1241, ¿sí? Y después, a partir de ahí, se suscitan muchísimos milagros a partir de su tumba, que hoy lo llevan a los altares. Bueno, muy sintética la historia, no hay mucho tampoco recopilado de ellos, pero este estilo, ¿no?, de vida, de despojo, de oración intensa y de una vida de austeridad. También para mirar nuestra identidad, ¿no? ¿Por dónde vamos? ¿No? ¿Por dónde va nuestra vida? Y le damos gracias a ellos. Rezamos, Olguita, la oración para el capítulo Sí, nacional y ya le damos paso a Sergio. Y gracias. Él cuenta contigo. Solo Dios puede crear, pero a vos te corresponde dar valor a lo creado. Solo Dios hace crecer, pero a vos te corresponde guiar, orientar y ayudar a crecer a la fraternidad. Solo Dios puede dar la fe, pero a vos te corresponde ser signo de Dios entre los hermanos y creer. Solo Dios es fuente de esperanza, pero a vos te corresponde dar de nuevo la confianza cuando tus hermanos se sientan desanimados. Solo Dios es el amor, pero a vos te corresponde amar y enseñar a amarse los unos a los otros hasta el extremo, amarse hasta la locura. Solo Dios puede dar paz, pero a vos te corresponde colaborar para que haya unión en la fraternidad, siendo puente y mediador. Solo Dios puede dar la verdadera alegría, pero a vos te corresponde sonreír y dibujar una sonrisa en los rostros de cada hermano, pero principalmente de los rostros de esos hermanos de la fraternidad que han perdido la alegría. Solo Dios es el camino, pero a vos te corresponde recorrerlo y mostrarlo.
A vos te corresponde caminar al lado del hermano y contagiar el carisma del que te has enamorado. Solo Dios es luz, pero a vos te corresponde hacer brillar a cada hermano dándole las gracias por sus dones y talentos puestos en común, por su servicio y por su entrega. Solo Dios puede hacer lo imposible, pero a vos te corresponde hacer lo posible siempre, porque no estás solo. Él camina a tu lado y te dio hermanos. Solo Dios puede hacer el milagro, pero a vos te corresponde traer tus 5 panes y tus 2 pescados. Solo Dios es el dador del discernimiento, pero te pide a vos que mires a los hermanos que vas a elegir, que tengan un verdadero corazón como el de Jesús, un corazón que abrace, cure heridas, seque una lágrima, tenga misericordia y sea un verdadero siervo y servido, para hacer de la fraternidad nacional una verdadera mesa donde en el compartir siempre terminen saciados de tanto amor fraterno. Amén. Santa María de los Ángeles, ruega por nosotros. Muchas gracias, Olguita. Y bueno, damos paso a Sergio para comenzar este momento. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas Damos noches. inicio al último encuentro, que bueno, es un temita que tiene que ver con la oración comunitaria, el valor de la oración en comunidad. Va a ser bastante participativo, así que a cada por ahí, afirmación que pueda hacer, que acompañe un texto, si lo podemos también acompañar nosotros con quizás experiencias personales o sensaciones que me generen, ¿no? Y esta mañana voy a abrir pantalla, a ver si sale. eh, el valor de la oración en comunidad. Se ve el cartelito, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, Eh, está, justamente la primera lectura de hoy, me parece que venía al tema, ¿no? Que de los Hechos de los Apóstoles. Dicen aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron aún a Dios en alta voz, diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por Padre David, tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra su Mesías. Pues es verdad que se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que había de suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Es el texto de la primera lectura de esta mañana, de la misa, y me llamó la atención que es la oración de la comunidad, que surge después de que Pedro y Juan cuentan lo que les había pasado cuando fueron presentados ellos a los sumos sacerdotes, y este signo, ¿no? Estaban todos reunidos y tembló el lugar. Nos hace recordar a Pentecostés, ¿no? La acción del Espíritu en medio de la comunidad que responde a la oración de la comunidad reunida. Bueno, la oración en comunidad, ¿no? Algunas cositas que se me ocurrían por ahí.
que pueden ayudar a darle sentido, ¿no? Una es que responde a su presencia, la presencia del Señor en medio nuestro. Es una frase que todos recordamos, ¿no? De Mateo 18. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El versículo destaca la promesa de su presencia en su comunidad reunida. La lectura que escuchamos recién de los Hechos, ¿no? Que tembló el lugar por la oración de la comunidad, ¿no? El signo. Eh, Creo que este es el, digamos, como el texto bíblico que nos acordamos todos y que de alguna manera le da mucho valor a la oración en común, con esa certeza ante la promesa de Jesús, que donde hay dos o tres en su nombre, Él está ahí presente. Garantía, digamos. La garantía de la presencia del Señor. Otro elemento en la oración comunitaria es el sentido de unidad como cuerpo místico, ¿no? Hechos 12:5, mientras Pedro permanecía preso, la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Lo hemos vivido ahora con el fallecimiento del Papa Francisco. Estamos todos unidos rezando por él. Como la oración nos une a todos, en todo el mundo, ¿no? Nos hace sentir parte de una comunidad, ¿no? Esto de que somos parte del cuerpo místico de Cristo también. El Señor es medio nuestro, pero somos su cuerpo también. Estamos todos unidos, un solo corazón, una sola oración, ¿no? Por estar en él. Decía también Hechos, lo propuesto esto es el Concilio de Jerusalén, ¿no? Ante una dificultad que surgió, dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Pármenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos, ¿no? Conjunto, ¿sí? Como cuerpo. Lo escuchábamos también, es ustedes, comunidad, cuerpo de apóstoles, perdonen los pecados, les serán perdonados. Señor, poder actuar para hacerse presente en forma individual. Bueno, uno más, el sentido de pertenencia también acreciente. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, y todo aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, etcétera, etcétera. Dice, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Así que propusieron todos a dos, ¿sí? Llamado José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron así: Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a todos a cuál de estos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía, ¿no? Señalé estos todos, propusieron, oraron, mostraron, son los plurales. Todos están involucrados en esta tarea, ¿no? De la oración, de discernir, de proponer, de orar, de mostrar, todos juntos. Es el sentido de cuerpo y de pertenencia a algo de lo que yo soy parte, estoy involucrado y por eso actúo, me comprometo, porque es lo mío también, ¿no? Eso es siempre un buen signo eh, de los vectores para medir un grupo, es la pertenencia a mí, a la
integrándome o no, o haciendo algo, o estoy totalmente ajeno, ¿no? Sentido de pertenencia, como una familia. Bueno, antes de seguir con algunos otros, hacemos un poquito las resonancias. Si esto uno lo tiene, lo ha hecho consciente por ahí, sentido de pertenencia, la unidad, ¿no? Todos somos uno, la presencia de Jesús al medio nuestro. Quizás esto uno lo vive sin pensarlo por ahí, ¿no? Por lo que estamos intentando hacer es pensar lo que ya vivimos, ¿no? Que el Señor está en medio nuestro, que estamos todos unidos, orando por lo mismo, ¿no? Que además nos comprometemos, somos partícipes, porque me siento parte, sí, ¿no? Y uno lo nota por ahí, y la oración nos ayuda en este sentido a orar por una causa común, una misión, un encuentro, un capítulo, Papa Francisco. ¿Cómo me resuena hasta ahora? Dejo de compartir pantalla. Hay algún aspecto que lo he vivido, más que otros por ahí, en algún momento, lo he hecho consciente. La Yo oración en creo que es comunidad. fundamental, Sí, perdón, yo creo que es fundamental que en fraternidad oremos juntos y en comunidad también. Em, es una de las cosas que salió cuando hicimos la conversación espiritual como precapítulo antes de elegir el nuevo consejo de nuestra fraternidad, que se planteó eso. Y hasta acá me parece que se dio y da muy buenos resultados porque eh, no tan solo orar para pedir, sino sobre todo para agradecer y para meditar parte de la palabra, que es tan importante. muy gracias. Yo anoté algunas frases que me llamaron la atención. Esto de todos involucrados, todos en un mismo espíritu, y crece el sentido de pertenencia, ¿no? Con la oración comunitaria. Y esto fuerte que dijiste al principio, tembló el lugar, ¿no? En la oración común, con la oración común tembló el lugar, ¿no? Me pareció muy, muy fuerte, ¿no? Yo quisiera agregar que esto de poner nuestra vida también, esto ayuda a unir vínculos o a crecer en los vínculos que son tan necesarios en la fraternidad. Y no tan solo a unirnos más, a conocernos y a estrechar vínculos, sino que también a veces motivo de consuelo en algunas cosas que vivimos y que eso habla de una intimidad dentro de la fraternidad. Y me parece que eso es muy bonito poder ponerlo en común, porque está hablando de la confianza y del amor que nos tenemos entre hermanos. Y un poco de la comunión de los santos también, que se viva en la fraternidad. Y es verdad esto, ¿no? Todos estamos unidos por medio del bautismo. El bautismo nos une a Jesús, que es el centro, y la oración en común es un momento de experiencia de esa comunión en Jesús entre nosotros.
es el centro, en definitiva. Bueno, voy a seguir compartiendo pantalla. A ver, digamos sentido de pertenencia. Eh, Ver a otros orar, parece a mí nos estimula a orar también en nosotros, ¿no? Como estamos juntos y vemos cómo reza el otro con ganas, con devoción, como que me enciende también a mí, ¿no? Eh, de hecho, algunas imágenes o unos rostros por ahí, eh, estimulación en común tiene eso, que si ando medio cachuzo por ahí, ver al otro orar con ganas, con devoción, a mí también me invita a ponerle ganas por ahí en algún momento, ¿no? Ver a otros nos estimula a orar, ¿no? ¿Por qué yo no? Yo recuerdo una persona allá en Fuerte Apache cuando era estudiante y ella se iba, no sé, 6 de la mañana, salía a trabajar y bueno, se levantaba bien tempranito a las 4:30 y a las 5 ya estaba orando hasta las 5:30 porque después no iba a tener tiempo, ¿no? Y yo dije, y yo me quejo, yo no me levanto a las 4:30 para rezar, así que ¿de qué me quejo? Así que hay que estar motivado. Sí, cuando yo me digo, no, que hace frío, que es muy temprano, digo, no, que acordate de aquella señora que sacaba tiempo de la madrugada para ese encuentro con el Señor, ¿no? Hay que valorarlo. Eh, el ejemplo de los otros nos anima. Nos ayuda a tomar conciencia de que somos hermanos cuando oramos juntos también, ¿no? Eso que hermanos porque nos une el Señor. Acá ya, más allá de la amistad, de la simpatía o antipatía, esto como que va por elevación, ¿no? Rompe las barreras humanas y nos hace sentir hermanos, hermanos en Jesús, por ejemplo, ¿no? Y cuando oramos juntos, también nos ayuda a tomar conciencia que estamos ahí porque fuimos llamados, congregados por Él. Entonces, el encontrarme con otros me saca de mi aislamiento, de mi isla, de mi individualidad, y me hace tomar conciencia de que yo soy uno más de los llamados, ¿no? Y que el otro termina siendo mi hermano en Cristo, más allá de las simpatías. Me va dando identidad la oración en común también, ¿no? Me dice yo quién soy. Me dice que soy hermano, que soy llamado por Jesús. Me dice que soy discípulo, seguidor de Él, como el otro, ¿sí? Jesús llamó, dice, a los que quiso, primero para que estuvieran con Él, y segundo para enviarlos a evangelizar. Estamos acá porque somos discípulos y seguidores de Jesús. La oración en común creo que nos muestra necesitados del otro, porque oramos los unos por los otros, ¿no? Nos muestra vulnerable, necesitado, un ser humano más, agradecido también por la oración del otro. Oren los unos por los otros, insiste mucho esto San Pablo, ¿no? Bueno, un poco lo último. Bueno, recuerda que Jesús es el centro de nuestra fraternidad. Estamos todos mirándolo a Él, ¿no? Y dirigiéndonos a Él. Así que eso también nos ayuda en la identidad de la fraternidad. Estamos acá y estoy acá porque Él me convoca con los otros que son mis hermanos, porque somos discípulos, porque Él es el centro y porque necesito de los otros, ¿no? De la oración de los otros también, y del ejemplo de los otros que nos estimulan.
Bueno, ¿alguna resonancia de esto, de esta diapositiva? Experimentamos, lo vivimos, se nos ocurre alguna nueva. No, y es bueno también, Acá puse una imagencita de una procesión. sí, es bueno también por si alguno de los hermanos está pasando algún momento malo, poder orar todos por el problema del hermano. Esto que decía usted de orar los unos por los otros. Y lo que decía Olguita también, de que nos daba la gran ventaja de conocer más el hermano, de que se expresara más el hermano, porque eso permite que haya un vínculo mucho más fuerte. Este tema de ver a otros orando nos estimula a orar. Es un tema para mí muy importante porque a veces si nos ponemos solos a orar, por lo menos a mí me ha pasado, por ahí ¿cómo les diría? Me distraigo, me viene la tentación de ocuparme de otros temas en la mente mientras a lo mejor con mi palabra en silencio, en susurro, estoy diciendo otras cosas. La concentración me la permite a mí en particular cuando veo a otros orando, cuando estoy con otros orando. Esta imagen de la procesión, más allá de que lo que es, por supuesto, un testimonio de fe, a mí me parece muy importante. No es lo mismo, al menos para mí, entrar en una iglesia donde no hay nadie y estoy solo yo frente al Santísimo, a cuando entro y hay, aunque sea 4 o 5 personas más rezando. A mí me estimula mucho, muchísimo, y me hace aprovechar el tiempo al máximo. 5 minutos orando en comunidad o en grupo o junto a otros que también lo estén haciendo, resulta mucho más intenso y productivo que a lo mejor estar 15 minutos yo solo. Y también nosotros en nuestra fraternidad que hemos experimentado el rezar el uno por el otro, cuando, como decía Beatriz, cuando algunos de nuestros hermanos tienen problemas, tienen inconvenientes familiares, eso a nosotros en nuestra fraternidad nos ha ayudado a la unidad, a querernos, por supuesto, conocernos más, querernos más y unirnos más. Así que en la oración, en la fraternidad para nosotros, para nuestra fraternidad es sumamente importante. Gracias. Vamos pasando a la próxima diapositiva y sigue el cierre. Cuando añadimos el elemento comunitario, la oración se transforma en una valiosa herramienta que fortalece no solamente nuestra fe, sino también nuestras relaciones con los demás. Cuando rezamos juntos, no solamente se fortalece nuestra fe, sino también las relaciones con los demás. Cuando uno está orando, como que abre el corazón, ¿no? Y sentimos que estamos así, más vulnerables, más abiertos todos, ¿no? Y a veces con el rostro, con la postura, el otro me está diciendo también cosas de su interioridad, que en lo cotidiano por ahí o en otro ámbito no me lo manifiesta, ¿no? Pero cuando está orando, sí. Y eso nos vincula más, porque como que hay un nivel de comunicación o hay elementos más profundos en la comunicación que se expresan con el cuerpo, ¿no? Y no con la palabra, quizás. Quizás no lo exprese cuando el otro pide algo en voz alta, ¿no?
que pedimos, bueno, desde nuestra necesidad, de nuestra fragilidad. Dice, fortalece la vida, la comunidad espiritual, porque nos conecta con otros en la fe, pasando del yo al nosotros. Y eso en un contexto tan individualista nos ayuda, ¿no? A dejar a romper con el yo solo y el nosotros entonces. Nos hace bien. Acrecentando mi sentido de pertenencia a la comunidad, a la iglesia, como decíamos, promoviendo la humildad, porque reconocemos que necesitamos la ayuda de otros y de Dios, como estamos hablando, ¿no? La oración nos hace más humildes porque nos muestra hijos, en primer lugar, ¿no? Y obviamente, si yo soy hijo, no soy Dios. Si no soy un hijo, soy un ser humano que necesita, que lo que le pasa al otro me pasa a mí, que lo que pide el otro también es mi necesidad, ¿no? Que solo no puedo, nos ayuda. Fomentando la intercesión, nos permite llevar las cargas de unos de otros ante el Señor también, ¿no? Estamos como en comunión con el resto, aún con los que no están presentes en ese momento de la fraternidad. En la casa enfermo, en un viaje, en una situación, bueno, los hacemos presentes. Que crecemos en este sentido de ser una comunidad, ¿no? Lo último, nos ayuda a vernos y sentirnos hermanos ante el Señor que nos llamó. Decíamos un poquito antes, ¿no? Esto no solamente saber lo que es mi hermano, sino sentirlo. Y tengo que a veces tenerlo cerca de alguna manera para sentirlo, ¿no? Si no es una idea. Bueno, hacemos una lluvia de ideas también y estamos terminando ya. Ya que termina. Yo quería expresar lo siguiente. Cuando yo tuve el accidente, cuando me viniendo de Merlo, y estuve tantas horas en terapia intensiva en San Luis, es increíble como uno siente la fuerza de la oración de los que están rezando. Yo no sé si habrá sido casualidad o no, pero a lo mejor otra persona que ha estado en terapia lo puede también rectificar o ratificar. Yo realmente estaba muy tranquila y me di cuenta que sentía la oración de mis hermanos todos esos días que estuve inconsciente, ¿no? Cuando rezamos juntos, por ejemplo, ¿no? ¿Nos sentimos más unidos? Por supuesto, ¿sí? Y esa es Es la como, pertenencia que exacto, hablaban antes. es como estar abrazados, o sea, Ujú. cuando estamos unidos es como estar abrazados, pero cuando estamos lejos es como que el amor de los hermanos nos abraza. Y esto Ujú. que dice Beatriz se siente, a veces uno ha podido sentir la oración que hacen los hermanos porque uno se compone más rápido, porque siente una fuerza diferente que es extraordinaria. Entonces, realmente la oración acompaña, abraza. Esa es la imagen que se me viene, es un abrazo de amor. Estés cerca o estés lejos. Para eso es importante y muy importante
el que comuniquemos que necesitamos la ayuda de la oración. Cuando realmente estamos mal o tenemos algún inconveniente, es importante que nuestros hermanos sepan que estamos pasando por un momento difícil y que necesitamos la oración de ellos para sentirnos más unidos en fraternidad. Es importantísimo eso. Lo hemos comprobado en nuestra fraternidad. También otra cosa a resaltar es qué experiencias distintas son nuestras reuniones, los encuentros cuando comenzamos con una profunda oración. Es como que después la reunión es distinta, ¿no? Es como que ya hay otra vinculación entre nosotros, es que Jesús está entre nosotros verdaderamente, no hemos podido entrar en ese. En cambio, cuando hacemos por ahí reuniones que vamos y cuesta más y por ahí más ásperas, y a veces también cuando nuestras oraciones son simple repetición de palabras, ¿no? A veces nos hace falta esa oración que nos une en el espíritu, con esa motivación profunda, ¿no? De sentirnos unidos, de sentirnos hermanos, ¿no? Cómo nos cambian las reuniones y los momentos en la fraternidad. Sí, y es muy lindo esto de sentirse necesitado del otro y como dijo Sergio, se provoca una comunicación más profunda que en otro momento no se habilita y se nota como se abren los corazones, pero en ese momento. Y, y claro, y provoca esto del abrazo que decía Olguita, y se provoca como un respeto muy grande de unos hacia otros, por eso después la convivencia del encuentro es buenísima. Me quedaba con esto de la humildad que decía Sergio, porque a veces, y lo digo también por mí, a veces es más fácil darle a los hermanos que pedir. Y eso sí, también nos hace trabajar la humildad, porque hay que ser humilde para pedir. Y en esto que decía Carmen también, de poder comunicar lo que nos pasa. Y eso va unido a la confianza y al vínculo que se va creando, lo que había dicho al principio, ¿no? El año pasado hice una visita a una de las fraternidades de Merlo y empezamos la reunión, un momento de oración en una capillita, y ahí tenían, y se creó un lindo clima, y creo que nos ayudaba en ese momento a tomar conciencia de que estamos ahí porque nos ha convocado Él. Todos somos hermanos ante Él y iguales ante Él. Tener un lindo momento de comunión, yo por lo menos lo sentía así, ¿no? Es verdad, uno después comienza la reunión clásica con otro espíritu, de otra manera, ¿no? Con el espíritu que debe tener, que no es una reunión de barrio, así nomás, bueno, no, que es una reunión en Él, que nos convocó. Así que bueno, algo muy lindo como para cuidar quizás el inicio de las reuniones de la fraternidad, decir, bueno, a ver, 10 minutitos, 15 minutitos de una oración pausada, silenciosa, comunitaria, y notemos la diferencia de cuando la hacemos juntos bien y cuando no, ¿no? Como que empezamos el partido con un precalentamiento, ya estoy distinto, ¿no? Me siento más equipo y estoy con el calor interno. Y cuando salgo así de sopetón a la cancha y bueno, vemos qué hacemos, ¿no? Es muy distinta la sensación, que a veces el fruto también, ¿no? Es que estamos todos en la misma sintonía, Mm, de esa manera. sí. Una experiencia linda con Mercedes, que creo que ahora no está, en el anterior consejo, ¿no? de la fraternidad, como ella como ministra, siempre comenzaba con la oración y decía, no vamos a cerrar la oración, o sea, no cerramos este momento, que toda la reunión sea oración, ¿no?
Y flor de desafío, porque no era fácil, pero esa intención profunda de vivirnos en oración, ¿no? Sí, a veces nosotros a veces nos pasa que hacemos como una oración muy rápida y no es una oración profunda y se siente otras veces cuando realmente hacemos una oración como más compartida, como más sincera, es como llega más y nos ilumina y después el encuentro es diferente. Y a mí me gustó, bueno, lo que dice pasando del yo al nosotros, porque también a veces nos centramos en el yoísmo y no somos verdaderamente humildes como para, bueno, para abrirnos a todos y poder que nuestro corazón se llene de luz para poder discernir, para poder incluso también a veces respetar el silencio del otro que dice un montón de cosas, a veces también nos cuesta eso. Bueno, ese es mi aporte. Bueno, muchas gracias. Y Gracias. para todos. Aprovecho, bueno, para agradecerles la posibilidad, la invitación de compartir este tema que a mí me apasiona y que es tan importante como es la relación personal con Jesús, en este caso la oración comunitaria con Él, ¿no? Que es indispensable para la vida, como el aire, ¿no? Cuanto mejor respiremos, mejor oremos, mejor salud tendremos, en lo personal y en lo comunitario también. Así que, y dejo de compartir pantalla, y nos vemos todos. Esto va a quedar grabado, así que después le voy a mandar también este Power a Osvaldo, para el que lo quiera, se lo queda, lo pueden trabajar en la fraternidad, por ahí, un día de retiro, lo que sea, como un disparador para reflexionar, para enriquecerse, ¿no? Para seguir trabajando este tema, que no hay que darlo nunca por supuesto como que ya está, ¿no? Como si fuese una cosa que repito, no, no, no. La relación con Jesús es una relación viva, como con cualquier otra persona, que si no se trabaja, se muere, ¿no? Y si se trabaja, crece y se disfruta, por sobre todo, y se ve. Así que bueno, muchísimas gracias por la paciencia, el acompañamiento, y le paso el micrófono entonces a Osvaldo. Yo le paso el micrófono a los hermanos, les pido que abran la cámara, a los que no están, abran los micrófonos y es la oportunidad para decirle gracias a Sergio, de todos. Así que ese momento, primero un aplauso, ¿sí? Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. Y realmente me gustaría que se puedan expresar los hermanos, aquellos que deseen, para con Sergio brevemente, así una forma de valorarlo verdaderamente que se lo merece. No, darle las gracias por su preocupación, por ser tan minucioso, por dejarnos participar también, porque sea un aportito mínimo o máximo, uno se siente parte de. Así que muchas gracias, Sergio, y a ver para cuándo viene la otra. Le agradezco a Sergio porque nos conocemos hace bastante tiempo, gracias a Dios, desde cuando él comenzaba su camino sacerdotal y siempre destacamos en él y lo ha vuelto a expresar, a demostrar ahora, por un lado, su predisposición, por otro lado, el cuidado de los detalles de cada cosa que dice y da, de manera que nos queda un mensaje no solo profundo, sino también inequívoco. No quedan cosas confusas o cosas en grises que después digamos,
vamos bien por acá, no habrá querido decir otra cosa, no fue lo suficientemente claro siempre, y eso quiero valorárselo en todos los aspectos al parecer. Gracias. Bueno, Sergio, Exprésense, che. yo no quería hablar, pero para darle lugar a otro hermano, pero la verdad que te agradezco por tu disposición, por preparar cada tema con tanta dedicación, por hacernos crecer en este amor personal y comunitario y en fraternidad con Jesús, y por ayudarnos a crecer a nosotros como hermanos en la oración. Así que yo te agradezco infinitamente y hay huellas que no se borran. Bueno, gracias por todo. Bueno, con Pedro nos conocemos, ¿verdad? Yo, mi primer curso fue San Rafael en el 90, y Cuenta, bueno, mamá. hace ya algunos años atrás, yo tenía 28 años, ahora tengo 62, imagínate los años que han pasado. Pero pasaron como 35 años, no sé cuántos años pasaron, y trabajamos mucho en los medios de comunicación. Yo me iniciaba, bueno, Pedro me iba orientando por ahí, ¿no? Que sí, que no, bueno, hacemos todas las aventuras que hubieron por ahí. Y sí, entonces, a los hijos también de él, ¿no? Sí. Sí, sí. Gracias, Sergio. Muchas gracias, de corazón. Nos vemos entonces en el capítulo mediante. En el capítulo fraterno vamos a tener una jornada de retiro con vos, así que va a ser un regalo y te vamos a tener durante el capítulo seguramente. Así que bueno, gracias. Muy bien. ¿Eso para qué fecha es? En noviembre, en San Rafael, el capítulo fraterno y electivo de la región. En noviembre. Bien.